El sol aún no asomaba y ya el aire olía a tierra seca y a pan recién horneado. Elisa doblaba las sábanas limpias con la paciencia de quien intenta mantener cierto orden en medio del caos. Las paredes de la vieja casa retumbaban con pasos apresurados y voces ansiosas como si algo urgente se aproximara. La sirvienta que solía ayudarla irrumpió sin aliento, sosteniendo un sobre sellado con el emblema de una familia poderosa. «Es para su madre», dijo. Pero todos sabían que ese tipo de cartas nunca traían buenas noticias. Doña Inés bajó las escaleras con una elegancia fría, rasgó el sello y leyó en silencio. Una sonrisa amarga curvó sus labios antes de extenderle la carta a su marido. «Parece que alguien sigue recordando a nuestra hija y su reputación perdida». Ernesto, el hermano mayor, soltó una carcajada seca. «Si paga bien, madre, no veo por qué no aceptar. Al fin y al cabo solo es Elisa». El mensaje era claro. El hacendado viudo, don Rafael Valdemar, ofrecía tomar a Elisa por esposa. No pedía dote alguna, solo discreción y rapidez. Doña Inés lo vio como la solución inmediata al desastre económico que los consumía. «Perfecto», dijo sin temblar. «Nos deshacemos del problema y él carga con las consecuencias». En el patio trasero, Elisa escuchaba el murmullo de aquellas palabras que no la incluían. Las lágrimas que quiso reprimir quemaron su garganta. «Nunca me han preguntado qué quiero yo», pensó, mientras el viento levantaba el polvo de la tierra seca. 3 años atrás, había osado denunciar al intendente del pueblo por robar los fondos de la escuela. Desde entonces, su familia la consideraba una vergüenza, una mujer que hablaba demasiado, que no sabía callar y que había manchado el apellido Duarte. Su carácter era su condena. Esa mañana decidió continuar sus tareas como si nada hubiera cambiado. Visitó a una vecina enferma y llevó pan a los niños huérfanos del molino. Todos la saludaban con cariño silencioso, admirando su fuerza. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras regresaba, encontró al mensajero del pueblo aguardando frente a su casa. La calesa del abogado Valdemar había dejado un segundo sobre. Su nombre estaba escrito con tinta firme, sin adornos. Elisa sintió que la respiración se le detenía por un instante. Dentro de la casa, su padre reunía a la familia en torno a una mesa donde el café ya se había enfriado. Hablaban de fechas, de arreglos, de ropas y documentos, como si planearan una transacción más. «En 5 días partiremos hacia la hacienda. Ella será bien recibida», decretó doña Inés sin levantar la mirada de su taza. Ernesto asintió satisfecho, calculando el dinero que recibirían a cambio. Nadie mencionó amor, ni siquiera respeto. Esa noche, mientras todos dormían, Elisa se sentó frente a la ventana. La luna bañaba de plata la hilera de árboles muertos junto al camino. Sus manos temblaban sobre el borde de la mesa y una presión familiar pesaba en su pecho, la del deber forzado. Pero bajo esa opresión comenzó a formarse otra cosa, un fuego pequeño y constante. «Si quieren callarme, que sea con mi propia voz». Las primeras horas del amanecer la encontraron escribiendo una carta. No era una súplica ni una despedida, sino una promesa silenciosa de resistir. Mientras el gallo cantaba, oyó a su madre reír en la planta baja. «Ya está hecho», decía. «En 5 días no será más nuestra carga». Lo que doña Inés no sabía era que, en esos 5 días, la hija a la que creyó controlar empezaría su propio camino. El viento del norte soplaba con fuerza esa mañana, levantando el polvo rojo que se pegaba a la piel. En el horizonte, la hacienda Valdemar se alzaba como un recuerdo de otro tiempo, muros dorados por el sol, caminos bordeados de cipreses y un hombre mirando hacia el sur con un rostro que mezclaba cansancio y esperanza. Ninguno de los dos lo sabía aún,
Pero aquel contrato que pretendía ser el fin apenas estaba abriendo el comienzo de algo mucho más profundo. Lo que parecía el final era solo el comienzo. En una esquina, cerca del puesto de especias, una multitud se arremolinaba. Los murmullos crecían, una mujer mayor lloraba y un guardia local sostenía entre sus manos un pedazo de pan endurecido. «¡Ladrona! ¡A la cárcel con ella!», gritaban algunos curiosos. La anciana negaba con la cabeza, temblorosa, explicando que había tomado el pan para su nieto enfermo. La escena le heló la sangre, pero Rafael no intervino. Su pena le había enseñado a mantenerse al margen, hasta que una voz firme rompió el estruendo. Era una joven de rostro decidido, con el cabello trenzado y las mangas remangadas por el trabajo. Sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y coraje. «¿Esta es la justicia del pueblo? ¿Perseguir a los hambrientos mientras los ricos engordan sus bolsillos?», dijo Elisa plantándose frente al guardia. Hubo un murmullo incómodo entre los presentes. La joven se adelantó, pagó de su propio dinero el pan y otros víveres más, y con voz temblorosa añadió: «Si robar por hambre es delito, entonces todos somos culpables por permitirlo». Rafael sintió un estremecimiento extraño. Por primera vez en años, algo atravesó el muro de apatía que lo protegía. Aquel gesto, sencillo pero valiente, lo golpeó con más fuerza que cualquier discurso. Siguió observándola desde lejos mientras ella tomaba la mano de la anciana y la acompañaba fuera del mercado. Cuando la joven pasó junto a él, notó un detalle que se grabó en su memoria: las manos curtidas, con pequeñas heridas, pero moviéndose con ternura al limpiar las lágrimas del rostro ajeno. Días después, los rumores circularon por todo San Valerio. Decían que la señorita Duarte había causado un escándalo al enfrentarse públicamente al intendente, quien resultaba ser primo del alcalde, que había manchado el apellido de su familia. Rafael escuchó aquellas murmuraciones desde la distancia, con una mezcla de respeto y tristeza. No la volvió a ver, pero su imagen quedó fijada en su mente como un eco persistente. Durante los siguientes años, la hacienda Valdemar vivió en un silencio disciplinado. Rafael pasaba los días revisando cuentas, inspeccionando los campos o leyendo en su biblioteca, con el sonido del viento filtrándose entre las cortinas. Sin embargo, en ciertos instantes, cuando el atardecer teñía el cielo de un anaranjado tenue, recordaba aquel rostro decidido entre la multitud. Diferente a todas, pensaba, aunque nunca se lo hubiera admitido ni a sí mismo. Pasaron las estaciones. Las lluvias trajeron nuevas cosechas, los empleados se renovaron, pero la soledad continuó instalada en cada rincón de la hacienda. Una tarde, mientras revisaba registros contables, una carta proveniente de la ciudad llamó su atención. Era de un viejo abogado que también había sido amigo de su difunto suegro. Le hablaba de una joven maestra injustamente apartada de su pueblo, de su familia desesperada por un arreglo económico y de una posible unión que podría beneficiar a ambas partes. Al principio Rafael pensó que se trataba de un asunto trivial, pero el nombre le bastó para congelarlo. Elisa Duarte. «¿Elisa?», murmuró. Dejó caer la carta sobre el escritorio y se quedó mirando fijamente el fuego que crepitaba en la chimenea. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Recordó la voz que había desafiado al guardia, la entereza en su postura, la indignación justa en cada palabra. Aquella misma joven estaba ahora a punto de ser entregada como mercancía por su propia familia. Esa noche no pudo dormir. Caminó por los pasillos amplios y en penumbra, con el sonido del reloj marcando el paso del tiempo. En el estudio, abrió nuevamente la carta y la leyó en silencio una y otra vez, hasta que el amanecer tiñó de rosa las cortinas. Finalmente, tomó una decisión que lo haría enfrentarse a su propia melancolía. «No permitiré que la destruyan», pensó con firmeza.
Al amanecer, citó al escribano y dictó una respuesta breve. Aceptaba la propuesta, pero con condiciones que nadie esperaría. Durante los días siguientes, Rafael comenzó a preparar la casa, no por emoción, sino por respeto. Ordenó limpiar los corredores, abrir las habitaciones cerradas desde la muerte de su esposa y renovar el jardín, donde las bugambilias habían vuelto a florecer. Los trabajadores murmuraban intrigados. Hacía años que el patrón no mostraba tanto interés por nada. Mientras tanto, en la quietud de su despacho, repasaba mentalmente aquella voz que lo había marcado en el mercado. Una mujer que desafía a la injusticia merece un destino distinto. No sabía exactamente qué esperaba de ella, ni qué pensaría la joven al llegar, pero un presentimiento le decía que esa unión no sería como las demás. Cuando el sol se escondió tras los cerros, Rafael se permitió una confesión en soledad. Durante 5 años, cada mujer era medida contra un recuerdo de aquella joven en el mercado. Su voz se quebró un instante, y una sombra de sonrisa asomó en su rostro. Lo que estaba por suceder no era un capricho ni una transacción. Era, quizás, la respuesta de un corazón cansado que aún se negaba a rendirse. Y así, años después, el destino que había comenzado con un pedazo de pan y unas palabras de valentía, finalmente volvería a cruzar sus caminos, recordándole que incluso los corazones rotos pueden escuchar de nuevo el llamado de la vida. Elisa sintió un escalofrío. Las palabras resonaban como cuchillos que cortaban algo dentro de ella. Durante años había soportado humillaciones, silencios, sermones, la constante insinuación de que debía ser otra para merecer cariño. Pero aquel tono calculador, aquella frialdad disfrazada de pragmatismo, encendieron algo distinto. Su respiración se aceleró. Tomó aire hondo para no romper en llanto. Lo convertiré en mi victoria, pensó, mientras el eco de las risas familiares llenaba el salón. En la oscuridad de su habitación, comenzó a empacar sin ruido. No eran muchas pertenencias. Un vestido azul que ella misma había remendado, un libro de lectura usado por sus alumnos, una medalla de su abuela y un pequeño cuaderno de notas. Cada objeto representaba un fragmento de sí misma, algo que no podían comprar ni vender. Cuando el viento de la noche entró por la ventana, trajo consigo el sonido del río lejano y el olor a lluvia. Si voy a perderlo todo, al menos lo haré de pie. Esa misma madrugada fue a despedirse de Clara, su antigua alumna y amiga, que vivía con su familia en las afueras del pueblo. La encontró en el portón, descalza, con el cabello recogido y los ojos hinchados de sueño. «Me lo imaginaba», dijo Clara, con voz temblorosa. «Dicen que tu madre negoció sin que pudieras negarte». Elisa asintió. «No tengo elección, pero sí tengo propósito». La joven la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor que recorría el cuerpo de su maestra. «No olvides quién eres», susurró. «Nadie puede quitarte eso». Al amanecer del día siguiente, se celebró un desayuno familiar. La mesa estaba impecablemente servida, los cubiertos brillaban bajo la luz del ventanal, y el ambiente olía a perfume caro y falsedad. Doña Inés habló con tono afectado, el mismo que usaba ante las visitas. «Hemos tomado una decisión por tu bien, hija. Este matrimonio te salvaguardará de la crítica del pueblo. Vas a tener techo, comida y nombre». Elisa la miró sin parpadear. «¿Y libertad?», preguntó en voz baja. Hubo un silencio pesado. Su padre tosió, fingiendo no haber escuchado. Ernesto se sirvió más café. Doña Inés finalmente respondió con frialdad. «Una mujer con hambre de libertad acaba sola. Agradece lo que se te ofrece». Esa frase cayó como una sentencia. Esa noche, los preparativos se completaron. En el granero, los trabajadores comentaban el asunto con mezcla de lástima y curiosidad. Elisa pasó entre ellos con dignidad silenciosa.
Al llegar a su habitación, dejó la carta de su madre sobre la mesa. No podía leerla sin sentir un nudo en la garganta. En cambio, tomó su propio papel y escribió unas líneas cortas, sin destinatario claro. No temeré la distancia ni el juicio, caminando hacia el desconocido, me llevo solo la verdad. Las horas pasaron lentas hasta que el canto del gallo marcó la partida. Ernesto la acompañó al carruaje, intentando disimular la prisa. «Recuerda», le dijo, «representa bien a la familia». Ella lo observó un instante y respondió con suavidad. «Haré que nuestro apellido signifique algo distinto». Él fingió una risa amarga y cerró la puerta. Mientras el carruaje avanzaba por el camino de tierra, los cascos de los caballos golpeaban con un ritmo constante, como marcando el comienzo de algo inevitable. El paisaje cambiaba lentamente. Los campos secos daban paso a bosques húmedos y el aire se volvía más fresco. Elisa apoyó la frente contra el cristal, observando el reflejo de su rostro. Había en sus ojos cansancio, pero también decisión. En el horizonte, el cielo comenzaba a despejarse. La joven deslizó los dedos sobre el borde del asiento y pensó en su abuela, en sus consejos sobre la dignidad silenciosa. Todo en su interior dolía, pero ese dolor, más que quebrarla, parecía afilarla. «Dos posibilidades», se dijo. «O me hundo en su juego o aprendo a cambiar las reglas». Mientras tanto, en la lejanía, los Duarte brindaban por la venta exitosa. Entre risas y cálculos, hablaban ya del dinero que recibirían y de las mejoras que podrían hacer en la finca. Nadie notó que el viento, colándose por las ventanas, apagó una de las velas del salón, dejando un rincón en penumbra. Nadie entendía que aquella mujer que partía en silencio ya no era la misma. El camino se extendía recto y resplandeciente bajo el sol naciente. La brisa entraba por la ventanilla, trayendo olor a eucalipto y promesa. En el cielo, una bandada de aves cruzaba hacia el norte, libres y ordenadas, y Elisa, al verlas, sonrió apenas. Mientras los demás celebraban su aparente derrota, ella avanzaba hacia su destino con el pecho erguido, el corazón en llamas y una calma nueva, la de quien ha decidido escribir su propia historia. Mientras ellos celebraban su engañosa victoria, no sabían que la hija sometida se convertiría pronto en el alma que transformaría la hacienda y la vida de quien la esperaba. Lo que su familia no entendía era que justo al sacrificarla, la estaban liberando. Lo que parecía un final en realidad era el primer paso hacia su libertad. Durante toda la mañana anterior, Rafael había recorrido los pasillos de su casa en silencio, acompañado solo por el eco de sus pasos. Había ordenado abrir las cortinas, encender las lámparas y limpiar el polvo acumulado por años. Desde hacía tiempo, el lugar había estado sumido en sombras, los retratos cubiertos con mantas, los espejos ocultando recuerdos. Esa noche, sin embargo, algo lo impulsó a preparar la hacienda como si se tratara de un nuevo comienzo. 5 años pensando, y finalmente actuó. Murmuró su capataz al verlo supervisar los jardines. Había leído la carta de la familia Duarte con creciente sospecha. Algo en el tono no sonaba natural. Más que gratitud, desprendía urgencia. Sabía que Elisa era víctima de una manipulación y eso solo reforzó su determinación. Que la traten como un negocio, pero aquí será persona, se prometió. Dejó instrucciones claras a los empleados. Respeto, discreción y amabilidad. Ninguna mirada de lástima, ningún juicio. El sonido de los cascos comenzó a resonar en la distancia, y el viento trajo consigo el olor de la tierra húmeda y la madera vieja. Mientras el carruaje se acercaba, Elisa respiró hondo. Llevaba un vestido sencillo, el mismo azul que había remendado con paciencia, y sobre su regazo descansaba un manojo de flores secas, su único amuleto.
Sentía una mezcla de nervios y calma, un equilibrio extraño entre lo inevitable y lo desconocido. Cuando el carruaje se detuvo frente a la escalinata principal, el cochero bajó primero, luego le tendió la mano. Al posar los pies sobre la piedra brillante del umbral, el corazón le latía con fuerza. Elevó la vista y entonces lo vio. Don Rafael descendía los escalones con paso sereno. Llevaba un traje oscuro, el cabello algo despeinado por la brisa, y en su rostro se leía una quietud imponente. Sus ojos, grises como el cielo antes de una tormenta, se encontraron con los de ella. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Las voces, los pasos, el viento mismo se apagaron. Cuando sus ojos se encontraron, ninguno supo explicar por qué el silencio resultó más elocuente que 1000 palabras. Rafael fue el primero en hablar, con voz profunda pero amable. «Bienvenida, señora Duarte». Elisa dudó por un momento antes de responder. «Elisa, por favor. No soy señora de nadie todavía». Él sostuvo su mirada, con una leve sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. «Tendrá el tiempo que necesite para acostumbrarse al lugar y al nombre». Ella notó una serenidad extraña en esas palabras, una promesa oculta. Reanudaron el paso hacia el interior. El vestíbulo olía a madera pulida y rosas frescas. Las paredes reflejaban tonos dorados y la luz del mediodía filtrada por las cortinas. Los cuadros antiguos, antes cubiertos, ahora mostraban paisajes de la hacienda en tiempos de abundancia. Elisa rozó con la yema de los dedos la superficie de una mesa de nogal. «Es hermosa», dijo casi en un susurro. «Fue hogar una vez», respondió Rafael. «Espero que pueda volver a serlo». Caminaron por un largo corredor hasta llegar a la biblioteca. Las estanterías, altas como muros, guardaban una colección que olía a papel viejo y saber. Allí el ambiente era distinto, más cálido, casi confidencial. Rafael se detuvo junto a la chimenea y le hizo un gesto para sentarse. Ella lo hizo, aunque sin dejar el bolso de viaje. «No esperaba esto», reconoció. «No sabía qué imaginar». Él asintió lentamente. «Yo tampoco, pero algo me decía que debía hacerlo». Por la ventana entraba la luz de la tarde, dorada y suave. Elisa observó el jardín exterior, donde los servientes cortaban ramas secas. «¿Y si no cumplo las expectativas que su familia le vendió?», preguntó con una mezcla de ironía y vulnerabilidad. Rafael sonrió por primera vez, bajando ligeramente el tono. «No busco obediencia ciega, busco compañía sincera, tal vez también redención». El silencio que siguió fue sereno, no incómodo. Afuera, el viento hacía vibrar las hojas, como si celebrara ese encuentro. El corazón de Elisa, sin embargo, seguía desordenado. Había llegado a aquel lugar con miedo y rencor, pero la claridad en los ojos de ese hombre desarmaba cualquier defensa. Algo en su presencia la tranquilizaba, como si el cuerpo reconociera una calma olvidada. Esa noche, cuando la luna se alzó sobre los tejados y el murmullo de los grillos llenó el aire, Elisa se asomó a la terraza de su habitación. Desde allí vio la hacienda extendiéndose bajo la luz plateada, y entre las sombras distinguió la figura de Rafael caminando solo por el jardín. No intercambiaron palabras, pero bastó una mirada desde la distancia para que ambos entendieran que la verdadera conversación acababa de comenzar. La noche tenía olor a jazmín, el viento acariciaba las persianas y en la oscuridad el destino, silencioso y paciente, esperaba su turno para dar el siguiente paso. Ninguno de los dos lo sabía, pero aquel día la soledad de uno y la herida de la otra habían dado su primer suspiro compartido. Lo que parecía un contrato había empezado a transformarse lentamente en una posibilidad. «¿Le agrada la hacienda?», preguntó lentamente, girando la copa de vino entre los dedos. Elisa asintió. «Es un lugar hermoso»,
aunque parece guardar demasiados ecos. Rafael sonrió con melancolía. Los muros recuerdan más de lo que uno quisiera. Pero quizá el olvido no sea tan peligroso como el silencio. Ella bajó la mirada. A veces el silencio es la única defensa que nos queda. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y frágiles al mismo tiempo. Siguieron unos minutos en calma, observando cómo las brasas crepitaban. De pronto, fue Elisa quien rompió la distancia. «¿Por qué me pidió a mí específicamente?», preguntó sin rodeos. Rafael levantó la vista, sorprendido por su tono, pero no molesto. «No esperaba menos que una pregunta así», respondió, dejando la copa sobre la mesa. «Porque la conocía, aunque usted no lo recuerde. La vi una vez, hace años en el mercado. Defendió a una mujer anciana de una injusticia. Nadie más lo hizo». Elisa abrió los labios, incrédula. «¿En el mercado de San Valerio?» «No puede ser». Rafael asintió lentamente. Su voz, sus palabras, quedaron grabadas en mi memoria. En ese instante comprendí que no todos los gestos se olvidan. Hizo una pausa antes de continuar, bajando el tono. «Desde entonces pensé que el mundo había castigado su valentía. Cuando supe del acuerdo, entendí que debía intervenir, aunque el precio fuera mi reputación». Ella respiró hondo, sintiendo una oleada de emoción inesperada. «¿Y no teme que el pueblo lo juzgue por acoger a una mujer como yo? Dicen que soy una molestia, una imprudente». Rafael sonrió apenas. «No busco la aprobación de quienes callan ante la injusticia. No busco obediencia ciega. Busco a alguien que me desafíe a ser mejor». Las palabras lo sorprendieron a él mismo, pero no se retractó. El fuego iluminaba sus rostros, resaltando la tensión que mezclaba pudor y confianza. Elisa entrelazó los dedos, los nudillos blancos de la fuerza con que contenía su emoción. «Mi familia me considera problemática porque no sé mentir», confesó con la voz entrecortada. «Porque me niego a guardar silencio cuando algo duele. Porque creo que una vida sin propósito no vale la pena». Rafael la observó con atención. «Si eso es un defecto, entonces el mundo necesita más de ellos». Un hilo de viento hizo parpadear la llama de la vela más cercana, y el sonido del reloj en la pared marcó el paso de los segundos. Ninguno se movió. Ambos comprendían que algo invisible se estaba construyendo entre ellos, frágil y real a la vez. «¿Puedo hacerle una propuesta extraña?», dijo él de pronto. Elisa arqueó una ceja, curiosa. «Depende de qué tan extraña sea». Rafael habló despacio, casi temeroso. «No quiero una esposa impuesta, quiero conocerla, sin obligaciones, sin prisas. Le propongo que en las próximas semanas compartamos tiempo como iguales. Si al final desea marcharse, nadie se lo impedirá». Elisa lo miró largo rato, buscando una trampa en aquellas palabras, pero solo halló sinceridad. «¿Y si después de ese tiempo no encajamos?», preguntó. «Entonces la acompañaré hasta donde quiera ir», respondió él con serenidad. «Una mujer con su carácter merece tener elecciones». Ella sonrió apenas, con los ojos brillantes. «Prométame algo, don Rafael, lo que desee. Prométame que puedo ser completamente honesta, incluso cuando eso le incomode». Rafael sostuvo su mirada. «Prometido. Prefiero verdades que hieren a mentiras que adormecen». Hubo unos segundos de silencio, de esos que parecen llenar toda una habitación. Las brasas chispearon, proyectando destellos sobre los lomos dorados de los libros. Afuera, la noche olía a hierba húmeda y a tierra viva. Elisa sintió que algo se aflojaba dentro de ella, como si el peso que llevaba meses cargando comenzara a disiparse. Sus siguientes palabras cambiarían todo, diría cualquiera que hubiera estado allí, porque lo que Rafael dijo a continuación transformó un acuerdo impuesto en el inicio de una revolución íntima. «Gracias por venir», susurró él.
no para salvarme, sino para recordarme que aún hay esperanza. Elisa no respondió. Simplemente se levantó, caminó hacia la ventana y miró el horizonte oscuro. Su reflejo se mezcló con el de él, que permanecía detrás. «No sé si creer en el destino», murmuró, «pero quiero creer en las segundas oportunidades». Rafael se acercó un paso, sin invadir su espacio. Quizás sean lo mismo. Durante un largo minuto compartieron el silencio, respirando el mismo aire. La brisa que entraba desde el jardín hizo que el fuego se moviera, iluminando sus rostros con destellos danzantes. Por primera vez, ambos sintieron que la vida no los había derrotado del todo. Cuando finalmente se despidieron, no hubo promesas grandilocuentes ni miradas furtivas, solo una sensación de paz. Y en sus pechos, un latido compartido, suave, persistente, que anunciaba que algo nuevo estaba por comenzar. Ninguno lo sabía, pero aquella noche marcaría el punto en que el deber se transformó en elección y el silencio en una promesa mutua de verdad. Cada mañana, Elisa recorría los terrenos con un cuaderno bajo el brazo, anotando detalles y sugiriendo mejoras. Nuevos canales de riego para aprovechar el agua del arroyo, un sistema de rotación de siembras, la reparación de un viejo molino abandonado. Rafael la acompañaba en algunos recorridos, fascinado por la claridad con la que veía las cosas. «Eso es brillante», le decía a menudo. Nunca lo había pensado así. Ella se limitaba a sonreír modestamente, limpiándose las manos en el delantal. A veces basta con escuchar a quienes trabajan la tierra. Con el paso de los días, el respeto mutuo creció hasta volverse complicidad. Se entendían con miradas, se buscaban en los silencios. Había momentos breves, casi imperceptibles, en que uno se encontraba observando al otro sin darse cuenta. Una tarde, mientras revisaban los libros de contabilidad, las manos de ambos se rozaron al pasar un registro. Ninguno apartó la suya enseguida. Elisa sintió una ola de calor recorrerle el cuerpo, mientras Rafael contenía la respiración, temiendo romper el hechizo. El roce duró apenas un segundo, pero bastó para alterar el ritmo conocido de sus días. Las conversaciones se volvieron más profundas. En el jardín, entre las parras en flor, compartían historias del pasado. Rafael hablaba de su difunta esposa, de los años oscuros posteriores a su muerte. «Durante mucho tiempo creí que la culpa era la única manera de honrar su memoria», confesó una noche, con los ojos fijos en el cielo. «Pero vivir así me estaba matando poco a poco». Elisa bajó la mirada. «Yo también perdí algo», dijo con voz baja. «Creí perder el respeto de mi familia, pero con el tiempo entendí que solo perdí su aprobación, y eso no era lo mismo». En la intimidad de esas charlas, comenzaron a mostrarse sin máscaras. Rafael reveló sus miedos, la soledad, el peso de las decisiones pasadas, el temor a ser recordado como un hombre rígido. Elisa, en cambio, habló de su rabia contenida, de las veces que había dudado de su propio valor. Cada palabra era un ladrillo menos en las murallas que los separaban. Con el avance del verano, las fronteras entre ellos se fueron desdibujando. Se acostumbraron a compartir el desayuno junto a la ventana, el aroma del café mezclándose con el del árbol de limonero. Caminaban juntos por el campo al atardecer, con los grillos marcando el compás de sus conversaciones. A veces no hablaban, y el silencio se volvía cómplice, cómodo. En una de esas caminatas, mientras el viento jugueteaba con el cabello de Elisa, Rafael se detuvo sin saber por qué. Ella giró, sorprendida, y en ese gesto, tan simple, el mundo pareció detenerse. «Hay algo que debo decirle», comenzó él, con voz entrecortada. «Lo he intentado callar, pero cada día que pasa se vuelve más imposible». Sus ojos, usualmente firmes, mostraban una vulnerabilidad nueva. «Me estoy enamorando de usted, Elisa». Elisa parpadeó,
como si tratara de procesar el peso de esas palabras. Su respiración se volvió más corta y sintió que el corazón golpeaba su pecho con un ritmo desbocado. «También me estoy enamorando, Rafael», dijo por fin, «pero no del hombre que me ofrecieron, sino de aquel que aprendí a conocer». El silencio que siguió estuvo lleno de significado. El viento trajo el perfume de las flores recién abiertas. Rafael dio un paso hacia ella, temeroso pero decidido. «No quiero que este amor nazca de la gratitud», dijo en voz baja, «sino de la elección». Ella asintió, los ojos humedecidos. «Y lo es. Cada mañana cuando despierto aquí lo elijo». Entonces, sin avisar, el mundo se volvió un punto quieto y perfecto. Él tomó su mano con suavidad, como si temiera borrar el momento, y ella no la retiró. «Me he pasado la vida esperando sentir algo que tuviera sentido fuera de la lógica», susurró Rafael. «Y ahora entiendo que la razón nunca tuvo nada que ver con esto». Se inclinaron con lentitud hasta que sus labios se encontraron. Fue un beso breve, tembloroso, lleno de respeto y asombro, más promesa que posesión. Cuando se apartaron, ambos sonrieron con una alegría tan pura que apenas reconocieron sus propios rostros. «Cásate conmigo», murmuró él, todavía sosteniendo su mano. «Pero no porque debas, sino porque quieras». Elisa lo miró en silencio, sintiendo que las lágrimas le nublaban la vista. «Sí», respondió con una sonrisa que era al mismo tiempo alivio y certeza. «Porque quiero». Aquel momento selló algo que ninguno podría deshacer. Desde entonces caminaron sin miedo, sabiendo que ya no eran piezas separadas de un mismo destino, sino compañeros en una historia elegida. Había llegado el tiempo de la esperanza, y por primera vez la hacienda, el aire y la vida entera parecían respirar junto a ellos. Lo que ninguno sabía era que aquel amor recién nacido pronto sería puesto a prueba. Pero esa noche, bajo el cielo encendido de luciérnagas, solo existía la dicha silenciosa de quienes se han encontrado después de perderse a sí mismos. Elisa caminó por el sendero de flores con un vestido blanco sencillo, hecho por las mujeres de la aldea. Sus manos temblaban, pero su mirada tenía la calma de quien ha recorrido el dolor y aún así decide sonreír. Rafael la esperaba bajo el gran roble del jardín, vestido con humildad, sin joyas, solo con una flor en el ojal. Cuando sus miradas se encontraron, el viento se detuvo por un instante. Él extendió la mano y ella, sin vacilar, la tomó. El intercambio de votos fue breve pero profundo. «Prometo cuidarte sin intentar poseerte», dijo Rafael, con voz que se quebró de emoción. «Prometo escucharte incluso cuando no comprenda tus silencios». Elisa respondió, las lágrimas cayendo con dulzura. «Prometo caminar contigo no porque necesite dirección, sino porque quiero compartir el camino». Cuando el sacerdote pronunció la bendición, los aplausos estallaron entre risas y muchos ojos se humedecieron. Esa unión, nacida del rechazo y la injusticia, se había convertido en un acto de dignidad. Esa noche hubo canciones alrededor del fuego. Los aldeanos bebían vino y contaban historias. Los niños se dormían sobre las faldas de sus madres, y en medio de esa celebración sencilla brillaba la paz de los recién unidos. Rafael la observaba mientras ella se movía entre la gente, distribuyendo comida, riendo con naturalidad. Por primera vez en su vida, él se sintió completamente en casa. Pasaron los meses, y la hacienda floreció bajo su administración conjunta. Elisa impulsó la apertura de una escuela comunal. Rafael restauró los molinos y reabrió los talleres. Juntos reanimaron una región que había sido olvidada por el resto del mundo. La gente los veía caminar tomados de la mano y los saludaba con una mezcla de respeto y afecto. Nadie hablaba de caridad ni de títulos. Hablaban de dos corazones que habían demostrado que la empatía podía reconstruirlo todo. 3 meses después de la boda, llegó una mañana distinta.
El cielo estaba encapotado, el aire pesado, y el silencio en la entrada principal no presagiaba nada bueno. Desde la terraza, Elisa vio descender de un carruaje a 3 figuras familiares. El corazón le dio un vuelco. Reconoció a su madre, a su padre y a Ernesto. Venían vestidos con luto, piel pálida y mirada vacía. La desgracia les había alcanzado. La ruina económica y el escándalo público habían devorado la reputación de los Duarte. Entraron con pasos inseguros, buscando el refugio que alguna vez despreciaron. Doña Inés fue la primera en hablar. Elisa, venimos a ti porque no nos queda nadie. Después de todo lo que hicimos por ti, podrías tener un poco de compasión. Su voz temblaba entre ruego y mandato. Ernesto, sin atreverse a mirarla, añadió: «Mamá tiene razón. Si pudieras ayudarnos solo un poco, podríamos empezar de nuevo». El silencio que siguió fue tan denso que hasta los criados dejaron de moverse. Rafael se mantuvo detrás de ella sin intervenir, entendiendo que la respuesta debía venir solo de Elisa. Ella respiró hondo y sus ojos, firmes pero serenos, se clavaron en los de su madre. «Después de todo lo que hicieron por mí», repitió lentamente, «me vendieron, me trataron como una carga, pero si hoy estoy aquí, no es por su sacrificio, es a pesar de él». Doña Inés intentó replicar, pero Elisa levantó una mano con calma. «Ustedes pensaron que me estaban castigando, pero me dieron el mayor regalo, la oportunidad de ser libre». El eco de sus palabras resonó por toda la sala. Ernesto bajó la cabeza avergonzado. Su padre, demacrado, intentó hablar, pero se le quebró la voz. Doña Inés, incapaz de sostener la mirada de su hija, murmuró algo apenas audible. «No sabíamos». Elisa sonrió con tristeza. «No, no sabían, porque nunca quisieron conocerme». Dio un paso al frente, extendiendo un sobre sellado. «Aquí tienen un documento con ayuda suficiente para empezar en otro lugar, no porque se lo deba, sino porque quiero cerrar este capítulo sin rencor». Su madre tomó el sobre con manos temblorosas, incapaz de agradecer. Rafael se acercó entonces. Colocó suavemente una mano sobre el hombro de Elisa y, sin decir palabra, la acompañó hasta la puerta. Ambos vieron a los Duarte partir por el mismo camino por el que ella había llegado tiempo atrás. Esta vez sin orgullo, sin escolta, sin poder. Solo 3 figuras alejándose hacia el olvido. Elisa suspiró, sintiendo una mezcla de alivio y compasión. «No hay venganza más completa que vivir en paz», dijo con voz baja. Rafael la observó con ternura. «Tu fuerza no necesita gritos para ser escuchada». La abrazó despacio, en medio del silencio del atardecer. Los trabajadores que se habían detenido a observar desde lejos rompieron el mutismo con aplausos discretos. La comunidad entera era testigo de su triunfo, no sobre su familia, sino sobre el dolor. Al caer la noche, el jardín volvió a llenarse del mismo perfume de su boda. Sentados bajo el roble, Elisa apoyó la cabeza sobre el hombro de Rafael. «Nunca imaginé que la vida me devolvería tanto después de haberla perdido toda», murmuró. Él le acarició el cabello. «El destino tenía que saldar una deuda contigo, y lo hizo, con creces». Miraron el horizonte. Una nueva cosecha se extendía en los campos, los grillos cantaban, y la luna ascendía despacio detrás de los cerros. La historia que empezó con una injusticia terminaba con una elección. Ya no había cadenas, ni miedo, ni humillación, solo verdad, y así aprendieron que el amor verdadero no se impone, se construye desde el respeto, la libertad y el perdón. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, dale tu apoyo y cuéntanos. ¿Crees que la vida puede revertir una injusticia con bondad? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Hasta la próxima historia, queridos oyentes, aquí en Alma en Relatos.